unidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebramos la Santa Misa en acción de gracias al Beato Fray Eugenio Ramírez y a San Juan Pablo II, que desde antes de su muerte lo proclamaban santo ya. Intención de un devoto. Nos unimos a estas intenciones y pedimos a estos dos santos del cielo que siga derramando muchas bendiciones sobre el alférez de esta Eucaristía aquí presente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía en este día del Señor, pidamos humildemente el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes de este mundo, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días acaeció que un hombre de Balal, Salisa, vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, viendo 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó: dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Los ojos de todos los que están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevándose mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
con vosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o el mar de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua y Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: ¿con qué compraremos panes? Porque 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: díganle a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron y solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada y los 2 peces. La gente entonces, al ver el signo que había hecho Jesús, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El mensaje que nos trae el libro de los Reyes y el mensaje del Evangelio de San Juan nos dan el mismo mensaje, que es el mensaje de la generosidad. Nos dice el libro de los Reyes que un hombre de Baal Selisá vino donde Elías y Eliseo a traerle las primicias. Las primicias son los primeros frutos del ganado, los primeros frutos de un trabajo, los primeros frutos de los sembrados. Eso se lo daban a Dios, se lo consagraban a Dios. Y en este caso fueron 20 panes de cebada, que era lo que comían los pobres, porque la gente rica comían era panes de trigo. Pero como lo hizo con cara alegre y corazón desprendido, por eso esas primicias fueron recibidas por el profeta Eliseo, y le dio orden que lo repartiera a la gente que tenía hambre. Pero Eliseo le da orden sabiendo de que con 20 panes no alcanzaba para la gente, pero Eliseo tenía fe en Dios y que esos panes iban a alcanzar para todos. Y así se cumplió la palabra de Dios. Comieron todos y sobró, porque Él les dijo: dáselo a la gente que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y puso ante ellos los panes, comieron y sobró, como dice la palabra del profeta Eliseo. Ya era un presagio de lo que iba a ser Jesús en su vida pública,
cuando estaba en la montaña predicando con muy buena aceptación del público. Allí se acercaban los que iban hacia Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Se acercaban a Jesús porque sabían que curaba a los enfermos y que todo lo que hablaba lo hablaba con autoridad. Pero Jesús, cuando vio que ya era tarde, alzó la mirada y al ver tanta gente se compadeció de ellos y dice estas palabras. Le dice a uno de sus discípulos, a Felipe: ¿con qué compraremos panes para darle a esta gente? Pero él lo decía por probarlo, a ver qué contestaba, porque bien sabía Jesús qué iba a hacer, que iba a multiplicar el pan. Y entonces uno de los discípulos, llamado San Andrés, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ese muchacho que dice Jesús o que dice Andrés que tiene esa cantidad de panes, son ustedes y soy yo, que nos invita a compartir con el que no tiene, como hacían los miembros de la primera comunidad cristiana después de la resurrección del Señor. Todo lo tenían en común, de manera que nadie pasaba necesidad. El que tenía casas o tierras, las vendían y llevaban el dinero a los discípulos, y él lo repartía entre todos, de manera que nadie sufría, todos pasaban bien y todos eran muy bien vistos. ¿Por qué? Porque vivían la fraternidad. Lo mismo en la vida de los santos. Nos dice la vida de San Martín de Porres, que era hijo de su padre africano y de una mujer española, y nació el hombre de un color moreno, y por eso no lo recibían en ninguna comunidad religiosa, hasta que él, rogando mucho, lo recibieron en la orden de predicadores, y allí lo colocaron a los oficios más sencillos y humildes, como era ser barrendero en la comunidad, sacristán y cocinero. Pero esos oficios los ejerció con amor, con fe y con generosidad. Y era tan generoso que en una hambre que había en el pueblo, San Martín, que era el encargado de la cocina, fue a la despensa y sacó todo el grano que tenía para comer durante un mes y se lo regaló a los pobres. Y cuando el superior fue a darle vuelta a la despensa, él se quedó ante el Santísimo orando, pidiéndole a Dios que le resolviera este caso tan apremiante. Y cuando el superior llegó a la despensa, encontró más bultos de grano que los que habían antes de Fray Martín repartírselo a los pobres. Con este ejemplo ratificamos la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Juan y los 20 panes del profeta Eliseo, que alcanzó para toda la muchedumbre, porque el que da con generosidad se le multiplica el 100 por 1 aquí en la tierra y después con la vida eterna. Por eso imitemos a el profeta de Dios, el profeta Eliseo, que le dice al hombre de Elisá que trae los 20 panes de las primicias, que lo repartiera a la gente con hambre, y a Jesús, que mirando a la muchedumbre le dice al que tenía 5 panes y 2 peces que los trajera, y él con generosidad los lleva y Jesús los multiplica. Y como él, que siempre multiplica lo que se da con fe, de ahí en adelante todo era un éxito. Si queremos nosotros también recibir abundante bienes materiales en nuestra vida, no nos guardemos nada para nosotros, sino que pensemos que a nuestro lado
hay personas que necesitan de nuestra ayuda y nuestro servicio. San Vicente de Paúl es otro de los santos ejemplares en generosidad. Él nos dice en su vida que cuando estamos haciendo oración y viene alguien necesitado a pedirnos una merced, un favor, no dudemos en ir a prestarle el servicio al necesitado, que ir a prestar el servicio es prolongar la oración. Qué tan importante es la caridad. Por eso dice la Sagrada Escritura, donde hay caridad y amor, allí está Dios. Hoy Eduardo viene a esta parroquia a implorarle a Dios que siga derramando bendiciones sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su querida familia, porque él aprendió a vivir la fe en su querido hogar. Así como nosotros podemos decir: a mi madre le debo lo que soy, así también ustedes, querida familia, también pueden decir con autoridad: en mi casa aprendí a conocer a Dios, en mi casa aprendí a compartir, a ser solidario como nos manda la palabra de Dios hoy, y por eso nunca les falta las fuentes de trabajo, y cada día ustedes ven que progresan más en vez de ir para atrás. ¿Por qué? Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Así lo ha prometido y así lo seguirá cumpliendo. Pedimos pues a San Martín de Porres, ejemplo de generosidad, que cerró los ojos y regaló todas las provisiones de una comunidad religiosa, y cuando va el superior a supervisar, encontró la despensa más llena, más abastecida que cuando él regaló a los pobres lo que había. Dios lo que promete lo cumple. Seguimos pidiéndole a Dios pues bendiciones para los que en esta tierra comparten con el pobre lo poco o lo mucho que Él nos ha regalado, porque el banco que mejor paga es el banco de Dios. Así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan sea, Señor, que Dios del nos universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre, recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos y concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. que la sangre inocente de Fray Eugenio derramada en España nos bañe a nosotros y nos alcance el servicio al prójimo como lo hizo él en los hospitales mentales, porque él era de la orden de los hospitalarios, cuya misión principal es asistir con amor a los enfermos mentales. Que él desde el cielo siga derramando bendiciones sobre este fiel devoto que vive en los territorios de su parroquia, allí en La Ceja. Y que San Juan Pablo II, que desde el balcón del cielo nos mira a nosotros que éramos sus ovejas, también nos alcance del Señor las gracias que necesitamos. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros familiares, amigos y bienhechores que han muerto y que están en el purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de el oferente de esta Santa Misa y de toda su familia, quien le agradece al Beato Eugenio y a San Juan Pablo II los dones del cielo conseguidos por su intercesión. Continúa derramando sobre ellos las gracias para el alma y para el cuerpo. Y así con la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, cuya fiesta estamos celebrando en el mes de julio, los apóstoles y los mártires. Hoy, 25 de julio, Santiago el apóstol. Y a quienes le ofrecemos la Santa Misa, San Juan Pablo II y el Beato Eugenio. Que por su intercesión alcancemos muchas gracias del cielo para nuestra vida y nuestros trabajos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos, hermanos, el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero sin mancha, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar.
atardecer en Palestina, y las gentes sencillas seguían al Señor. El hambre como una sombra a todos oprimía, y Jesús apiadado el pan multiplicó. Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de que su cuerpo como alimento también nos dio. Era el prodigio de que su cuerpo como alimento también nos dio. Toma el pan en sus manos, mira el cielo, lo bendice, lo parte y al pueblo se lo da. Y a todos los que ha entregado el pan de su palabra, hasta el hambre del cuerpo les logra remediar. Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de que su cuerpo como alimento también nos dio. Era el prodigio de que su cuerpo como alimento también nos dio. Pidámosle al Señor que así como a San Juan Pablo II lo elevaron a los altares tan prontamente, porque la misma multitud del mundo lo proclamaba santo ya, también al beato Eugenio, muy ligero, sea que el uno o el otro de los mártires colombianos le comprueben un milagro por su intercesión, para que también lo proclamen santo por la Iglesia Católica. Aunque sabemos que Él ya está en el cielo, porque el Señor premia y más a los que mueren mártires, pero que la Iglesia lo proclame también santo y ejemplo de la humanidad. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don de su amor inefable que nos dejó como prenda de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.